Gracias, gracias. Bueno, pues hoy miércoles 18 de febrero del 2026, el grupo La Alegría de Vivir de Neuróticos Anónimos tiene el honor de tener con nosotros a un invitado especial que nos compartirá un hermoso tema que es el duelo afectivo. Comprender, aceptar y reconstruir. Muchas gracias. Adelante con el tema. Me pongo en silencio. Gracias. Adelante, doctor. Gracias. Gracias a ti, Susana. Gracias a ustedes y de verdad es un gusto estar aquí nuevamente. Ya había participado, había tenido el honor de esta experiencia hace 15 días, si no mal recuerdo, con el duelo y sus etapas. Entonces ahora voy a volver. Vamos a intentar conectar un poco aquello que se habló hace 15 días con esto del duelo afectivo, el amor y cómo reconstruir cuando hay alguna pérdida o alguna relación o situación que va en deterioro y que tiene implicaciones en el afecto. Voy a compartir una presentación. A ver, ustedes me dicen si se ve. Ahí están viendo lo mismo que yo. No, permítame un segundo, lo vamos a poner para que pueda usted poner esas programaciones. Gracias, permítame, por Ah, ok. favor, ponerlo para que él pueda manejar. Gracias. Bueno, lo hago para, nuevamente comparto presentación, compartir, aceptar. Ustedes me dicen, si pueden ver ya mi presentación. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Me quedo en ¿Sí? silencio No, nuevamente. a ti, Susana. Gracias. Bueno, en aquella ocasión, hace 15 días, fue más una charla y agradezco la participación también de todos ustedes los que fueron contribuyendo con esa conversación. En esta ocasión quisiera que fuera más un taller que una plática o conferencia que yo pudiese dar. Entonces, bienvenidos todos aquellos puntos de vista que para que esto sea algo colaborativo. Este tema del duelo afectivo, sobre todo ahora, lo platiqué con una compañera de Vive Psicología del grupo a donde yo pertenezco, donde colaboro. Viene a consecuencia del 14 de febrero, que también no sé si en todas las regiones de donde están ustedes ahorita viendo, escuchando, se celebre lo mismo que de aquí donde somos nosotros, de México, que es una celebración, festejo, conmemoración del amor y la amistad. Entonces viene en consecuencia de esto del amor y vamos a ligarlo con aquello que habíamos platicado hace 15 días sobre el duelo, las etapas, la negación, la aceptación, la depresión, todo ello, ¿sí? Para ver en qué momento el duelo puede transitar o no, o de qué manera, en el amor, en la amistad y cómo se va a implicar en cada una de estas etapas. Entonces ustedes me van a ayudar, los que estuvieron presentes hace 15 días, espero que tengan la confianza de participar para que esto sea, como les dije, un taller y algo que tome forma a modo de colaboración. Bueno, esto del duelo afectivo, primero lo de los afectos. ¿Ustedes tienen claro esto de los afectos o algo que conocemos nosotros como el amor, ya que comienzo como punto de partida el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero? Esto del amor, ¿qué es para ustedes el amor? ¿Qué significa amar a alguien? ¿Qué significa que los amen? ¿Qué significa querer? ¿Cuál es la diferencia entre querer y amar? ¿Qué es este peso simbólico que puede tener cuando alguien te dice te amo o te quiero o ya no te amo? ¿De dónde viene o surge
esto de que alguien te ame, el sentirnos amados y de pronto dejar de sentir eso y lo extraño que se siente. Si alguien tiene alguna idea de esto, adelante, puede abrir su micrófono y participar. Estas concepciones que vienen desde la infancia en nosotros o en muchos de nosotros que nos preparan para ser amados, que nos generan algunas capacidades para sentirnos amados o para amar, en mayor o menor medida. Y en el mejor de los casos sé que tenemos esta preparación para amar y no solo para que nos amen, porque mucha de la enseñanza o crianza que tenemos es esa preparación para que alguien nos pueda querer, sobre todo a la mujer. Sí, esto viene como algo tradicionalmente y mucho de la cultura machista o del patriarcado. Entonces, ¿por qué el hombre ama de alguna manera y por qué la mujer ama distinto? Si tienen algunas ideas, con todo gusto eh, las escucho para ir co-construyendo esto. ¿Sí? Quiero primero que quede esto que viene aquí como primer punto, comprender, antes de aceptar y reconstruir, o Bueno, antes de aquí pasar a un segundo momento. nos pusieron ya un mensajito aquí. Muchas gracias a la persona que puso el mensaje. Dice, el amor es un sentir, pensar en la experiencia de vida. Eso es lo que escribieron. Me pongo en silencio, gracias. Sentir y pensar en la experiencia de vida. ¿Ok? Bien. Entonces, este sentir y pensar en la experiencia de vida. Ok. Va. Si hay algo más adelante, esto es participativo. Quiero que cuestionen cada una de las cosas que yo digo, incluso que ustedes piensan. Hay por ahí un filósofo francés de apellido Derrida que maneja un término de construcción. Y esta es la forma en que realmente vamos a aprender. Todos aquellos conceptos que tenemos desde la infancia o que han sido transmitidos de generación en generación a través de la cultura, quiero que lo pongan en cuestión, como esto del amor. Y si quieren, vamos a cuestionar también el duelo o el dolor. Sí, pero esto de sentirnos amados, esto de experimentar el amor, quiero que piensen de dónde viene, cómo es, si viene de papá o mamá, del afecto que me otorgaron, del abrazo que me dieron, de la ausencia que tuve por ellos, de la presencia física o emocional que hubo cuando yo fui pequeño, de la mirada que me otorgaron, de ese reconocimiento cuando yo era un bebé y el que me vean a los ojos, que me hayan visto a los ojos, una mirada pues cariñosa en el mejor de los casos, o una mirada que evitó la mía, ¿saben? Esto de construir es poner en cuestión todos los conceptos que conocemos nosotros, y uno de ellos es el amor o el afecto. Josefina, adelante. Josefina, Josefina, ¿puedes Sí, abrir tu micrófono? Gracias. sí, muchas gracias. Quiero compartir algo de cómo yo miro el amor, porque a veces Josefina tiene un concepto muy equivocado. Como yo lo miro es de que si mis padres no me proveyeron amor de chiquita y no me dieron ese afecto de con caricias, besos o que me decían que me querían, por eso yo ando buscando el amor en otra persona, que normalmente yo lo quiero poner en una pareja, de que la pareja quiero que me dé todo, que me aprecie, que me dé detalles, que me haga feliz. Pero ahorita ya lo comprendí que eso no puede pasar, pero ese es el concepto que yo tengo del amor. Entonces estoy aquí para que usted me lo explique mejor, porque eso es lo que yo tengo, de que si me quieres vas a hacer esto por mí. Con eso me cayó. Gracias.
A ti, Josefina. Y estás dando en puntos claves, ¿eh? Esto de que nos enseñan a la carencia. Tú me dirás si sí o no, corrígeme en cualquier momento, ¿eh? Pero nos preparan para buscar a alguien o algo que nos complemente. ¿Sabes? O sea, nos preparan para buscar a alguien que nos haga felices. Esta también idea de las medias naranjas. Es como si nosotros naciéramos incompletos y tuviésemos que encontrar por ahí en algún punto de nuestra vida a alguien que nos haga ser plenos, satisfechos o estar felices. Entonces, Eso si es nos educan con correcto. ciertas, si nos educan con ciertas carencias que luego vamos por la vida y nos preparan, y digo, sobre todo culturalmente a las mujeres, que te veas linda, que seas atractiva, que te comportes, que los modales, que los gestos, que ciertas tradiciones, ¿no? Que seas femenina, que ese tipo de cosas para que alguien te vaya a querer. Y entonces, mayormente, no digo que los hombres no, también para los hombres hay dificultades, pero en mayor medida para las mujeres para que encuentren el amor. A nadie o a pocas personas nos educan con esta plenitud desde la infancia de tú ya en este momento a tus 5, 7, 10 años, ya estás completo o completa, ya eres todo, ya debes de sentirte satisfecho o satisfecha. No necesitas a otra persona para que te haga sentir pleno, feliz, gozoso, yo qué sé. Este tipo de educación no la tenemos. Se ha estado adquiriendo poco a poco con ciertas deficiencias, porque aún no es como 100%, pero ya comienza como a incentivarse este tipo de educación. Pero a nosotros los que somos como de otras generaciones, de hace algunos años, nos educan ya con carencias. Ahorita voy a ligar todo esto con el duelo y la tanatología, no se desesperen, pero quiero que entendamos un poco primero el amor, el afecto y de dónde viene todo esto y por qué luego nos va a costar desprendernos, por qué luego se va a constituir eso que conocemos como el apego. Y luego que viene que el apego ansioso, que el desorganizado, que el evitativo, que todos esos tipos de apegos, ¿no? Entonces, pero primero el afecto, o sea, ¿de dónde viene eso de que ya no me siento cuando alguien me dice que ya no me quiere? ¿Por qué me cuesta tanto? Porque alguien me dice que ya no quiere estar conmigo en una relación, ya sea noviazgo, unión libre, matrimonio, que de pronto me dice ya no quiero estar contigo y que esa persona tiene la libertad de hacerlo porque me duele en lo profundo, o sea, es como yo haber fallado a esa promesa de la infancia o haber fallado a ese padre o madre que me dijo que vas a encontrar a alguien que te haga feliz y entonces siento que defraudé a esas personas porque porque no soy lo suficiente para hacer feliz a alguien y recibir esa o tener esa reciprocidad y saben este conflicto. Mari Carmen, adelante, Sí, gracias. a ti. De construir mi concepto del amor. Para mí, Ajá. yo aprendí en la infancia y al ir creciendo que el amor está afuera. El amor lo voy a recibir si me sacrifico, si me adapto a lo que el otro quiere o necesita, si dejo de ser yo, ¿no? Esas frases de, ¿crees que alguien te va a querer así? Em, por ejemplo, en mi forma de vestir en la adolescencia. Yo no estaba a gusto con mi cuerpo, entonces trataba de esconder mi cuerpo. Y era, ¿crees que alguien te va a querer así? En la infancia pequeña, si yo disfrutaba mojarme en el agua, así tu mamá no te va a querer, ¿no? O nadie te va a querer si haces eso. A mí me gustaba jugar con lodo y hacer figuras. Entonces, así nadie me iba a querer. Tenía yo que abandonar lo que me hacía sentir bien para ser querida, para ser amada. Y así cuando crecí, cuando me establecí con una pareja, dejar de ser lo que yo quería ser. A mí no me gustaba el fútbol americano y para que él me amara, yo veía los partidos tediosos de 4, 5, 7 horas de fútbol americano, dejando de lado mis intereses propios, mis deseos propios. Y igual con mis hijos, como yo amo a mis hijos y como quiero, me sacrifico. Yo no me compro una buena ropa
porque por amor a mis hijos, esa buena ropa, esos buenos zapatos, los merecen ellos y no yo. Entonces, para mí hoy saber que entendía yo el amor como sacrificio y como dejar de ser yo para que el otro pueda ser. Pero eso es una falsedad. Con el trabajo del programa de 12 pasos, lo voy entendiendo. Eso es lo que yo puedo compartir. Gracias por la escucha. A ti, Mari Carmen, y totalmente cierto. Gracias a ti por tu contribución y es cierto totalmente lo que estás diciendo, es que nos enseñan a sacrificar, a entregarnos, como si no fuéramos merecedores de algo porque estamos condicionados a ofrecerle a la otra persona para merecer algo, ¿no? O sea, para que alguien nos quiera, entonces tenemos que hacer ciertos sacrificios de tiempo, de gusto, como tú lo dices, de modo de vestimenta, de gustos musicales, de cualquier tipo de atracción que nos vaya a nosotros formando nuestra personalidad o nuestra identidad. Tenemos que sacrificar esa parte para gustar o para atraer a otra persona, ¿no? Inclusive a nuestros padres, que son como las figuras más importantes de aprobación cuando somos niños. O sea, también a ellos tenemos que perfilarnos para que nos aprueben y ganarnos el amor de ellos es como nuestra primera meta cuando somos pequeños, ¿no? Eso va a determinar bastante la forma en que nosotros nos relacionamos con las otras personas. Esa aprobación o ese crédito que tenemos dependiendo de si mamá me quiso o no me quiso y yo cómo me comporté para que mamá me hubiese querido o no, si fui suficiente, si no fui suficiente y entonces crezco con una serie de cuestionamientos en torno a si fui como merecedor del amor materno o del amor paterno, ¿sí? Y tienen estas características de que se piensa de que el amor materno es incondicional y que el amor paterno es condicionado, o sea que mamá me va a amar a pesar de los pesares, y que el amor de papá es siempre y cuando, y que el amor de papá me va a costar un poco más porque tengo que atender una serie de cosas para que podérmelo ganar. Por eso asemejan el amor de Dios con el materno, incondicional, ¿sí? Pero bueno, no me voy a meter en otros temas. Pero eso nos enseña a nosotros, quiero que en esta deconstrucción, quiero que en este ejercicio de que lo cuestionen todo, también cuestionen la forma en que ustedes aman a su pareja, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos, al prójimo, ¿sí? Si es un amor también condicionado, y entonces yo le digo a mi pareja, te amo, pero espero que venga de vuelta, ¿sí? O sea, si no me dice te amo, es como me molesto o me siento mal. Y yo le digo, oye, ¿por qué si te dije te amo, tú no me respondes lo mismo? Sí, es que no me amas. Y peor aún si me dice te quiero, ¿no? Porque yo lo pongo en otra categoría. Y es que no me amas, es que me dijiste te quiero y no te amo, y ahí nos empezamos a conflictuar. Entonces, ya vengo yo creciendo con esas carencias donde estoy buscando precisamente eso que me enseñaron a necesitar. Realmente no es si yo necesito o quiero eso o carezco de esas virtudes, sino que me dijeron que así debo de sentir. Esto de los sentimientos también se enseñan, ¿eh? No crean que todo es biología, no crean que con todo se nace, sino que también nos educan a sentir. A ver, aquí la manita levantada es un teléfono Honor Magic Lite. Es la marca de un celular, pues. Sí, gracias. Gracias, doctor Brenes. Algo que yo admiro muchísimo en el grupo Alegría de Vivir son esas ventanas, ¿verdad? Que se abren para conocerme sin ningún tipo de normas, ni dogmas, ni, ni conocimientos preconcebidos. Y personalmente, doctor, muchísimas gracias por su contribución, lo valoro muchísimo. Sí, el amor está lleno de estereotipos, de etiquetas, de tabús, y usted, ojalá, no sé si será solo esta vez del taller o tendrá usted ya planificado otras sesiones, porque
Estamos tan llenos de desamor en el sentido de una programación robótica emocionalmente, si se puede decir, porque eh, el amor es, sí, es un afecto, sí, desde luego, y yo lo veo que no es solo en los humanos. Hace poco vi un pequeño video de una perezosa, de un monito, ¿verdad? Que hay, este, que pienso que abunda en México y en Centroamérica, y que se le cayó al cruzar la calle y una persona lo tomó con mucho riesgo y se lo llevó y ella lo abrazó de una forma increíble, pura, era algo angelical. Entonces, pareciera que el amor no es lo que nos diferencia del resto de los animales. Además de que el amor está como permeado por la cultura, ¿verdad? Por esa moralidad, por esa ética, por esos valores, por creencias y prácticas religiosas, ¿verdad? Ese dar sin recibir, esa entrega incondicional, como usted lo señalaba, incluso se habla el amor de mi vida, ¿verdad? Y, y todo así como en sueños, algo idílico, algo que al final se dan cuenta del valor que tienen y me descubren. Pero gracias, doctor, es su charla, no la mía, así que le agradezco muchísimo su contribución. Gracias. No, a ti gracias. Y totalmente cierto. Esto que dices del amor y que no es estrictamente humano, te doy toda la razón, porque a veces le damos atributos excesivos a lo humano como si fuera lo más puro, ¿sí? Y es cierto lo que dices, que hay otras especies donde podemos notar en su naturaleza cosas a veces más puras o igual de puras que en lo humano. Entonces, en lo humano hay muchas cualidades, pero pues no hay que ser como, pues también como quitarnos un poco esos sesgos, pues un poco del ego, ¿sabes? Y qué bueno que participas tú para también quería hablar un poco de lo masculino, también en esto del amor, de esta educación que fomentan nuestros padres y que tiene que ver mucho también con los roles de género. Ahorita que te estaba escuchando, recordé, ayer precisamente estaba atendiendo a una persona que caía en cuenta, él vive con su madre y caía en cuenta que el amor que tenía su madre hacia él dependía de esa capacidad de solvencia para la casa, ¿sabes? O sea, él llegaba en conclusión de que le asignó un rol como paterno a él y siempre que llevaba despensa, siempre que compraba algo, siempre que hacía algo, la madre mostraba afecto, o sea, le hacía saber que lo quería de las maneras que ella mostraba el afecto, ¿no? Que no siempre es verbalizándolo. Entonces él esto lo desanimaba porque lo reducía como a proveedor. Y entonces él decía, ¿cómo es posible que yo a mí solo me asignen ese rol de proveedor y solo por ser proveedor se me quiera? Y este es un conflicto también que existe en muchos hombres, ¿eh? Es algo contemporáneo, donde solo nos damos ese valor siempre y cuando seamos buenos proveedores. Si caemos en desempleo, si caemos en dificultades económicas, eso nos trasciende de una manera muy importante porque es como si fuese lo único que tuviésemos que hacer en esta vida, ¿no? Dejamos de ser padres, dejamos de ser pareja, dejamos de ser hijos, hermanos, sino que nuestra misión aquí es proveer, ¿no? Y en esa medida tenemos que entregarnos a las otras personas. Entonces, a ti gracias por la participación y esto es un taller para cuestionar las cosas y para aquí ir contribuyendo y redefiniendo los conceptos, ¿sí? Ok. Entonces, qué bueno que todos ya tienen una conceptualización clara del afecto, del amor, de dónde viene y que no solamente es esto del amor romántico que todos tenemos como que sale en las películas, que sale en la música, tanto que se ha hecho en el arte en cuanto a estas formas de amar, ¿no? Que son las más clásicas como lo romántico.
¿sí? Ok, voy a pasar a la siguiente. El amor en presencia de dolor. Entonces, esto que hemos ya como definido, o ya tenemos ya más situado en algún punto de a lo que significa amar o ser amado. ¿Cómo hacemos para esto, sentirlo o expresarlo en presencia del dolor? O sea, aquí viene ya un grado de dificultad mayor. De por sí la experiencia que tengo yo para amar, ¿no? Y sentirme amado, si ya voy incompleto, si ya voy con esas carencias o sacrificio, como dijo la compañera, donde yo debo de entregar. Ahora, ¿cómo hago para amar, para sentirme plena o pleno, satisfecho o satisfecha si hay algo que duele? Ejemplo, la ausencia de un ser querido. Tengo una pérdida reciente o no tan reciente. Es un duelo que ya elaboré tal vez, o es una pérdida que tiene meses, ¿sí? Entonces es una persona muy significativa para mí que ni siquiera le demostré que era importante para mí. Entonces quedó eso, una charla inconclusa, quedó algo que debí de haberle dicho y entonces me siento frustrado o frustrada porque fueron palabras que, o un sentimiento que quedó ahí ¿cómo decirlo? Embotellado, como inconcluso, frustrado. Es eso. Ajá. Entonces, ¿cómo hacer para poder lidiar con ese amor en presencia del dolor? ¿Sí? Y no estrictamente o no necesariamente con el amor romántico, sino o con las pérdidas, como el fallecimiento de una persona, sino también cuando vivimos con alguien que carece de salud, con alguien que enferma. Y entonces, y esto lo mencioné un poco hace 15 días, donde yo me enamoré de alguien con tales y cuales características, y entonces en este momento o etapa de nuestras vidas se encuentra distinto o distinta esta persona, y entonces ya no sé si la amo o lo amo, ¿sí? Porque no tiene aquellas cualidades con las que yo la conocí. Ajá. Entonces, ¿cómo yo voy a transitar eso? Si es duelo o no es duelo, ¿sí? Si es amor o no es amor, si es costumbre o qué es esto que siento por aquella persona. Ajá. Entonces, esto, cuestiónenlo. Cada cosa de lo que vayamos viendo hoy, por eso es taller, ¿sí? No se queden con lo que yo les digo, ustedes pónganlo de duda. Cuestiónenlo todo, incluso cuestionen los conceptos que ustedes ya tienen como amor, dolor, duelo, cualquier cosa, ¿no? Relación, ¿saben? Y para quien lleva una relación en deterioro, ya tocando un poco el punto anterior de alguien que carece de salud, es esta relación también en deterioro que no necesariamente va a ser que carece de salud, pero sí que ya no me agrada tanto estar con otra persona, que también es algo muy común. Y entonces estoy con aquella persona, él o ella. Lo más común, lo que más se escucha en la consulta es por nuestros hijos, por ellos. Y entonces dicen, bueno, pues es que ya somos una especie de roomies. Roomies son estas personas que viven como amigos en una casa, que cohabitan y comparten gastos y comparten despensa pues llevan una vida como amigos, vaya, ¿no? Entonces, y no me separo y no me alejo, no la amo y entonces comienzo a buscar el amor en otro sitio, ¿no? Pero ¿realmente lo que busco es el amor en otro sitio o realmente es esa cuestión de sentirme amado, de sentirme apreciado, de sentirme valorado, de sentirme satisfecho o satisfecha en otro sitio? Y realmente es eso en ella o en él que me hacen sentir qué, cómo me hacen sentir. Sí, o sea, ¿por qué ya no la amo? O sea, ¿en qué momento se terminó esto? Empezaron las ofensas, empezaron discusiones, hay datos de violencia en nuestra relación o simplemente dicen, se acabó el amor. Bueno, ¿cómo empezó, cómo maduró y cómo se acabó? ¿Será que ya no me atrae como al principio y eso entonces es sinónimo de se acabó? Yo pensaría que no, que tal vez no es así, sino que el amor se encuentra en otra etapa de la relación, ¿sí? O sea, siempre vamos a estar en busca de sentirnos amados. Eso es
ustedes aún así encuentren a una persona o algo que los haga sentir plenos, van a estar satisfechos por cierto periodo de tiempo, pero la búsqueda va a ser en ocasiones incesante. Van a estar persiguiendo eso. ¿Por qué? Porque esa insatisfacción o esa falta de plenitud que viene ya generada o educada desde la infancia nos persigue. Es una sombra que está ahí a nuestro costado, que no nos va a dejar estar en paz tal cual y en el más amplio sentido de la palabra. Sí, por eso tenemos que reconocernos a nosotros, ver de dónde viene ese déficit o ese problema en el sentirnos amados, para ver entonces las manifestaciones que puedo tener yo en cuanto al amor, en cuanto a las otras personas, en cuanto a la amistad, en cuanto a las formas que tengo para amar, para abrazar, que no todas van a ser de la misma manera, como lo dije anteriormente, de verbalizar y decir te amo, sino a veces se traduce en gestos, a veces se traduce en abrazos, en contacto físico o no, o a veces en invitaciones, en prepararle algo rico de comer a la otra persona, en una bebida, en ponerle música que le agrade, en algo. Pero a fin de cuentas es ese afecto que yo le demuestro. Ujú. Entonces, es este amor en presencia del dolor. Quiero que ustedes lo vayan interiorizando, que lo vayan identificando si se ha presentado en algún momento de su vida o si está presente en este momento de su vida, bajo tales o cuales circunstancias. Pueden ser estas las que yo plasmo en esta diapositiva u otras. ¿Eh? Estos solamente son algunas como puntos para tener referencias. Ujú. Y en este mismo segundo punto de quien carece de salud también puede ser el amor hacia nosotros mismos, como lo mencionaba el compañero, ¿sí? Si en ocasiones estando bien entrecomillado, porque esto es relativo, no me quiero, no me acepto, no me gusto. Sí, de pronto viene un diagnóstico, de pronto viene un problema físico, de pronto viene algo en mi cuerpo que tiene un funcionamiento inadecuado o inapropiado, una enfermedad, y entonces me gusto menos, me quiero menos o me acepto menos. Y ese es un problema que tengo yo para el amor propio, ¿no? Aunque se escuche cursi, eso es fundamental. Sí, esto de quererme, de aceptarme, de reconocer los atributos que tengo yo como persona son fundamentales antes de esperar que el otro me quiera. Vuelvo a las medias naranjas. Si yo me sigo concibiendo como una mitad, esto nunca va a acabar. Yo voy a estar siempre incesantemente buscando a alguien que me complemente. Entonces, por eso el amor propio, por eso tengo que pausar y ver a ver mis carencias. ¿De dónde viene que busque incesantemente esos afectos o esa mirada en el otro, ese reconocimiento en el otro? Que yo haga algo y alguien me lo celebre, me lo aplauda, me abrace, me diga te quiero, eres valioso, eres importante para mí. Y entonces en ese momento yo soy feliz, pero solo en ese momento, cuando me reconocen, cuando me quieren, cuando me abrazan, cuando me aplauden, cuando me dicen eres importante. Solo ahí soy feliz. Si no me lo dicen, si me ignoran, si lo evitan, o si dicen lo contrario, peor aún, eres un incompetente, eres una molestia, eres una carga, eres una... todo lo despectivo, que somos buenos para despreciar, ¿no? Para que nos digan cosas despreciables. Entonces, eso me lo quedo y peor aún si estoy, entrecomillado, a la mitad, entonces todo lo despreciable, ¿cómo me va a impactar a mí? Si vengo con esos sacrificios, si vengo con esos atributos negativos, si vengo con esa mala calificación en cuanto a mi actuar, ¿no? Y sobre todo en cuanto al amor, entonces vienen de pronto a despreciar ese poco desempeño mío, entonces imaginen el impacto que puede tener en mi capacidad para amarme y para amar al otro. Por eso el duelo con nosotros y el duelo con los otros y con esa persona que nos puede amar y con esa única persona que nos puede amar incluso por interés, ¿sí? Y de ahí se puede desprender cuestiones como de la manipulación o el chantaje. Y entonces se presenta alguien que identifica consciente o no esas áreas de oportunidad en nosotros y que las aprovecha y que nos dice, yo soy la única persona que te ama. Y sin mí, nadie. Sin mí estarías solo o sola. Sin mí, nadie te ama.
y es que a ti nadie te va a querer, y es que tú esto, ¿no? Y como ya venimos con esa educación de que es cierto que estamos incompletos, de que es cierto que somos deficientes, de que es cierto que no somos capaces, encontramos a alguien que medianamente nos da algo y nos quedamos ahí. Y entonces esto se convierte en un vicio, ¿no? Yo estoy con alguien que me trata mal, pero al menos me ofrece un poco de amor, un poco de afecto. De pronto me invita a cenar, de pronto me dice un te quiero, de pronto me abraza, de pronto algo, ¿no? Y eso lo traducimos nosotros como me ama, ¿sí? Para nosotros es que me ama, que hay alguien que está ahí para mí, ajá, porque yo no estoy para mí. Eso lo tengo que reconocer. A veces cuesta, pero tengo que reconocer que me estoy descuidando, que me estoy ignorando, y entonces que necesito a alguien que me valide, aunque esa forma de validar sea mínima o sea violenta. ¿Ok? Y entonces voy a estar yo con esa persona hasta las últimas consecuencias. Y normalmente estas últimas consecuencias pueden llegar a ser fatales inclusive. ¿Uh? Entonces atentos con todo esto, esta como ¿cómo decirlo? Como un hilo conductor del afecto, del amor, desde que uno nace, que uno crece, que uno se relaciona, que uno lo expresa o donde ya nos toca amar o educar a amar con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, ¿sí? Y con las personas que nos vamos relacionando, ¿no? Y lo que le pedimos a esas personas, de las muestras de afecto que tengan con nosotros, o también en cuestiones del apego, donde esa única persona, poniendo el ejemplo anterior o trayendo de nuevo el ejemplo anterior, esa única persona que nos dice que nos ama, de pronto se aleja, ¿sí? Y de pronto nos amenaza con que se va a ir, que hay una separación y entonces te voy a dejar y tú sabes bien que sin mí no eres nada o no eres nadie y se aleja y nos deja con una doble o triple carencia, o sea, de por sí yo ya vengo sintiéndome poca cosa y ahora la única persona que me acredita se va, ¿sí? Entonces, ¿con qué o cómo me quedo? Entonces, me arriesgo a buscarla o a traerla de nuevo y le pido perdón o me disculpo con aquella persona, aunque yo no haya cometido nada en contra de ella, no ningún agravio ni cosa que la haya ofendido, sino que es como, perdóname, no sé de qué me vas a perdonar, pero no me dejes, ¿sí? Porque esto no lo decimos, pero tal vez lo sentimos, pero eso poco que tú me das me hace falta, por muy poco que sea. Entonces revísense todo esto, insisto, todo esto que yo lo digo, pónganlo en tela de juicio, cuestiónenlo si en algún punto de su vida ustedes lo han experimentado o se lo han hecho experimentar a otra persona, ¿sí? No solamente que ustedes lo hayan vivido, sino en qué momento ustedes han tratado así a alguien más, a papá, a mamá, a su pareja, a sus hijos, ¿sí? Para recapacitar y entonces poder amar de una forma más saludable, más consciente, ¿sí? Y esto, si se fijan, está muy ligado al duelo, ¿sí? Si yo puedo reivindicarme en la manera en que amo y soy amado, la forma en que me despido o me desprendo de aquella persona o situación, relación o cosa va a ser mucho más sana. Ajá. Porque también también tengo recuerdo de una persona que tenía a mamá en cuidados intensivos, ya delicada de salud, y que le pedía a toda costa, estaba en pleno llanto en el hospital, que no se fuera, que no muriera, que estuviera con ella, pero más allá por un amor hacia mamá era como, ¿por qué me haces esto? Era una forma de reclamarle, ¿por qué me dejas? Ujú. Entonces el soltar a esa persona o única persona que nos acredita, que nos valida, que nos aprecia, va a ser muy costoso. Y esta era una cuestión egoísta, de decir, no te vas a ir de aquí porque estás en deuda conmigo, porque eres la única persona que me ama, porque eres la única persona que ve por mí, porque el mundo me ha tratado tan mal que tú estás aquí o tu misión en el mundo es estar aquí para validarme, para quererme. Entonces, no me vengas con esto que de pronto te enfermas y te vas a morir, ¿sí? Eso, pues no se imaginan el sentimiento para mamá, para su madre, ¿sí? O sea, la situación de salud con la que tenía que lidiar ella en ese momento y de pronto ver a su hija así, con ese malestar.
¿sí? Entonces es como, no me puedo ir en paz. O sea, lo que me va a costar a mí este tránsito, ¿no? Mi duelo, mi propio duelo de que estoy a punto en una situación crítica de salud, con una enfermedad crónico-degenerativa, que el pronóstico es negativo y aparte sé que mi hija se queda mal. Esto es, lo imagino, obviamente no digo no digo que sé lo que pudo haber sentido porque yo no he estado en esa situación, pero imagino y ha de ser terrible. O sea, el terrible, el saber que voy a perder la vida y el saber que una hija está en esas circunstancias, donde se queda mal, ¿sí? Y donde me hace sentir culpable en el último momento de mi vida, como si yo fuera la responsable de su malestar. Por eso toda esta educación, toda esta formación en vida, todo esto del duelo, del desapego, del amor, de las etapas, como esto de la despedida anticipada, del duelo anticipado, del perdón, del agradecimiento, en vida con todas esas personas que ustedes consideren relevantes o importantes para ustedes. Porque va a llegar un punto donde, o sea, damos por hecho que tenemos toda una vida por delante y hacemos planes y de pronto algo nos sorprende. Entonces, tenemos que tener todas esas cualidades o capacidades para irnos haciendo más conscientes de nuestro presente, ¿ok? Si de todo esto que estoy diciendo surge alguna duda o hay algo que yo diga que medio no se entiende, con toda confianza, me lo hacen saber y yo intento buscar algún sinónimo o según yo, tiene sentido para mí, pero me es más importante que tenga sentido para ustedes. Entonces, si algo sucede, me lo dicen y lo digo de otra manera, ¿ok? El amor, más allá de la presencia física. El vínculo no se rompe, sino que muta. Ajá. Vamos a tomar el ejemplo de una separación, ¿sí? O de un fallecimiento como este último ejemplo de lo que estuve yo hablando. Sí, esto de que ahora quién me va a amar, ahora con quién voy a estar, ahora quién me va a dar ese crédito que yo tenía, ahora de quién voy a recibir ese aprecio si ya no está papá, si ya no está mamá, si ya no está mi pareja. O mi hija porque se fue a estudiar a otro estado o a otro país o yo qué sé. Entonces, no es que esté roto ese vínculo, no es que me haya abandonado. Recuerden, aquí me interrumpo a mí mismo, recuerden lo que les decía hace 15 días, las palabras tienen un peso muy significativo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo describen las cosas, y yo a veces lo hago a propósito, esta persona que me abandonó, ¿sí? Ahí yo, ¿dónde me sitúo o cómo me estoy colocando? Si digo, mi hija se fue y me dejó sola. Mi esposo o mi marido se fue y me abandonó. Mamá murió y me dejó sola. Ajá. Vuelvo a esta complicidad generada, educada, fomentada, donde yo soy deficiente, donde yo no estoy completo, donde tenía que haber a alguien que me hiciera feliz o me hiciera sentir pleno. Y entonces, si no es hasta ese alguien, yo vuelvo a la soledad o vuelvo a un estado de, de falta pues, de competencias pues que tendría que ser humanamente básicas, quisiera pensarlo yo, ¿sí? Del sentirme completo. Ajá. Entonces, que no se rompa, sino que mute. Y entonces mi hija tomó su camino, mi esposo se fue, tuvimos diferencias, ujú, no coincidimos en algunos aspectos, pero me quedo conmigo. Voy o regreso a este punto de las palabras y el peso que pueden tener. La forma en que nos describimos, más que describirnos, nos define. Siempre que comienzo y digo yo soy, sí, yo soy Eduardo, y comienzo, ¿quién soy? Y comienzo a definirme. Soy una persona depresiva, soy una persona mal, soy una persona catastrófica, soy una persona. Sí, esa forma es esa concepción que tengo de mí y mucho de esto viene como inculcada por mis experiencias previas. Entonces sean cuidadosos con esa manera en que ustedes se definen porque ahí también va como esa impresión del amor propio, ¿saben? O sea, esto es también un aspecto medular.
Chéquense cuando estén platicando con alguien y chequen cómo ustedes se describen, cómo se presentan, cómo se definen cuando platican con alguien, ¿sí? Y eso es como esa valía que se dan a ustedes mismos. El simple hecho cuando se encuentran con alguien y les dicen, ¿cómo te ha ido? Y digo, bueno, mano, pues es que, pues no todo bien, ¿sabes? Ni te imaginas, un montón de desgracias me ha pasado uno tras otro, si no llueve llovizna y empiezo yo a una serie de desgracias que me han ocurrido, ¿no? Y un aspecto de victimización importante donde yo soy aquí, pues una pobre persona a quien le han sucedido un montón de cosas y es eso, una víctima. Sí, tampoco digo que presuman cosas que no son o que no existen, pero siempre un aspecto optimista y propositivo, como aquel aspecto de la aceptación que comenté hace 15 días, donde era aceptación y no resignación, y ese atributo que tenía propositivo o de iniciativa, donde eso lo diferenciaba de una simple resignación. Así son las cosas y ni modo, si no lo acepto, estas son mis circunstancias, esta es mi realidad y voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tenga. ¿Ok? Entonces este vínculo no se rompe, sino que muta y yo voy a vivir con esa ausencia, con la misma importancia o con el mismo valor como si ella o él estuviesen presentes. Ajá. La persona amada ya no está con nosotros en este espacio físico, sino que está en nosotros. También lo platicamos un poco, es como todo aquello relevante que dejó en mí, lo atesoro. Y con eso yo voy a vivir, ¿sí? No voy a pasarme la vida lamentándome el por qué ya no está. Me dejó, se fue joven, duró poco, sino todo aquello que fue satisfactorio para mí, lo atesoro. Y eso que fue para mí mientras me amó, si yo así lo quiero ver, fue importante. O mientras nos amamos, fue importante. Y tal vez esto no iba a ser eterno, ¿sí? Hablando de una relación de pareja. Pero mientras fue, yo di todo lo que era capaz de dar. Ujú. Y por qué no, sigue habiendo esa capacidad de amar hacia esa persona, aunque ya no esté conmigo. Esa capacidad incondicional del amor o esa cualidad incondicional del amor, ¿sí? Donde como ya no está o está con alguien más, ya me es indiferente, sino que fue una persona importante o es el padre o la madre de mis hijos y entonces espero que le vaya bien. Esa capacidad incondicional y sobre papá y mamá también si cursan, si deciden tomar como otras rutas en su vida, yo también tengo que saber cómo manejar esa resiliencia y aceptar las cosas como se van dando, ¿no? Y no responsabilizarlos, sino culparlos y no dejarlos con esa impresión de por qué me dejan aún más carente, por qué me dejan aún más deficiente, más herido, más lastimado o en una posición más de víctima, ¿sí? De sufriente, de padeciente, de doliente. Y este otro tercer punto de honrar activamente lo que permanece, eso que sí se quedó, ujú, eso que sí atesoro de él, como la memoria. O sea, puede que ya no esté papá, puede que ya no esté mi hija, puede que ya no esté mamá, pero lo que sí permanece, la enseñanza que ella o él me dejaron, lo que aprendí de ella, todo lo positivo que me enseñó, todo ese aprendizaje, la bondad, ahorita que habló también creo que fue el compañero de los valores, todos esos valores que me atraviesan en sentido metafórico, ¿no? Que forman parte de mí y que agradezco que hayan venido de mi familia. Siguen presentes, eso permanece. Entonces, gracias a esos valores, yo me sé vincular con otras personas de manera saludable, porque me enseñaron a honrar una serie de cosas que son virtudes en mí. ¿Ok? Entonces, permanece. Honrar activamente lo que sí permanece. Hasta aquí dudas, preguntas, sugerencias, comentarios. Mm. Bueno, Doctor Brenes, sí, me perdón, pongo en adelante. silencio. Está bien, no, adelante, adelante. Gracias, gracias, perdón. Eh, Pareciera que hay una gran diferencia en el uso de la o del. Ujú. Por ejemplo, estoy reflexionando sobre su enseñanza, su contribución. Yo puedo decir el amor al
al otro, Ujú, al otro. Puedo decir el amor del otro. Cuando digo el amor del otro, estoy buscando un antídoto al vacío, un placebo al dolor o un evasivo a mi realidad. Entonces, es así. Y también la otra duda, no sé, sería para todo un taller, lo sé, doctor, pero ¿qué pasa con el tema del sexo? Enamoramiento, como dice Walter Rizzo, que el enamoramiento es como consumir una sustancia. Por ahí lo había leído. ujú, Sí, gracias. ujú. Sí, mira, esto de las palabras tienen peso, ¿no? Entonces el amor del otro y el amor al otro sí hay una distinción. Entonces, solo checa que si va dirigido, tengo ese amor al otro, a ese prójimo que viene de próximo, ¿no? Yo amo al otro, o el amor del otro, ese amor que yo espero recibir de la otra persona, de ese prójimo, próximo o no tan próximo, ¿sí? El amor que yo tengo o que soy capaz de darle a la otra persona, o el amor que me creo merecedor de la otra persona. Y entonces me vinculo con alguien esperando que ese alguien me ame antes de yo amar. Y me creo cauto. Y entonces digo, hasta que de esa persona yo no note muestras de amor, hasta que yo no sepa que me ame, amo, ¿sí? Vuelvo al amor condicionado. Ajá, entonces, ¿qué dice eso? Habla de mi capacidad para amar. ¿Qué estoy haciendo? ¿No estoy haciendo algo como me educaron? ¿Algo paterno? Algo como incluso yo estoy enseñando posiblemente a mis hijos o a mi entorno a amar. Y digo, ok, me vinculo con alguien, me relaciono con alguien y espero, ¿sí? Que esa persona me muestre que me ama, ¿sí? Y entonces hace una especie de cosas, ¿sí? Me regala, me invita, me dice, tal vez no hay mucho contacto físico, no me abraza, no esto, ¿no? Y para mí yo lo interpreto como que no me ama porque no me da lo que yo necesito. Y eso es un conflicto. Aquí hay que diferenciar esas cosas, ¿no? Realmente qué es lo que yo necesito y qué es lo que la persona está dispuesta a darme, ¿sí? Por eso la dificultad en las relaciones, ¿no? Tenemos ahí que negociar con esta otra parte, que es mi pareja o la otra persona, y decir, o entendernos, conocernos, ya cuando pasa toda esta fiebre de la atracción, que ahorita voy a la intensidad o la luna de miel, es cuando ya nos conocemos y, ok, en este lenguaje del amor, ya entendimos un poco la capacidad de cada uno, pero nos sabemos amados. Nos sabemos amados el uno por el otro. Pero yo entiendo que tú no estás aquí para hacerme feliz, porque yo voy a checarme, yo voy a ver también esas capacidades que tengo para ser yo feliz independiente del estado en el que tú te encuentres o independiente a lo que tú me hagas sentir. Porque si dependo de lo que tú me hagas sentir, estoy frito, ¿sí? Contigo o con alguien más. Ajá. Si tú de pronto te amaneces de mal humor y me dices ya no te quiero, ¿qué pasa conmigo? ¿Dónde me dejas? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Si era lo único que tenía. ¿Cómo me voy a trabajar o cómo me voy a hacer mis actividades si ya no me quieres? Ajá. O sea, no digo que no me importe. Obviamente quiero que me quieras, ¿no? Es lo que más deseamos. La teoría dice que lo que más deseamos es el deseo del otro, o sea, quiero que alguien me quiera. Sí, desde nuestros padres, quiero que me quieran. Eso es lo que buscamos. Ajá, entonces que de pronto me digan, ya no te quiero, eso es fuerte. Ajá, pero también quiero aceptarme, o sea, a mí. Quiero quererme a mí, quiero saberme cada vez más entero, cada vez más completo, cada vez más pleno. Y de pronto si alguien importante para mí, pareja, mamá, papá, un hermano, un patrón, jefe, empleador, quien sea, me dice, oye, se acabó. Pues sí, tal vez sea un trago amargo, ¿por qué no? No digo que sea poca cosa, pero, ok, me quedo conmigo, ¿sí? Lamento que esto se haya dado así, lamento que esto se pierda, pero me quedo conmigo, me tengo a mí, no me dejo solo, ¿sí? Entonces no quedo en el abandono, no voy por la vida diciendo me dejaron, me despidieron, me abandonaron, me hicieron sufrir y, ¿sabes?
O sea, ahí es donde yo me puedo dar cuenta de qué tanto aprecio me tenía y qué tan dependiente era yo de que otras personas me dieran el valor que yo nunca me di. Y corro el riesgo de esta dependencia, de esta chantaje, manipulación y cosas que hablé anteriormente, como esa área de oportunidad donde alguien me pueda tomar. Ajá. Y entonces que se dan un montón de cosas y sobre todo la violencia, ¿sí? Y ahorita que dices de el sexo, la intimidad, eso es parte también del amor. No, no es pieza clave, como hay algunos que lo dicen que ahí lo define o que sería como el 50%, no lo creo. Tal vez está sobreestimado, pero sí es importante. Esto ya lo definiría como cada pareja, qué tan relevante es. No es como tal darle un porcentaje de la intimidad tiene un 30%, ¿no? Las caricias tienen un 20%, ¿no? El verbalizar tiene un... Sino que esto ya lo va definiendo la pareja en cuanto comiencen a negociar y digan, bueno, para mí es importante esto, y ella o la otra persona diga, bueno, para mí no. Para mí es importante salir, bueno, para mí no tanto, para mí es importante estar juntos. O sea, aquí tal vez lo más relevante es como la disposición que tiene el otro o la otra de escucharme y de decir, ah, ok, entiendo que para ti es importante esto. Y entonces no me sacrifico, ¿sí? Como decía la compañera, no es que me sacrifique y diga, como a ti te gusta tener sexo todos los días, yo me sacrifico y aquí estoy. Y entonces ya soy una especie de insumo u objeto. Y entonces busco que encuentres esa saciedad, ¿no? O sea, no tampoco, ¿no? Porque que queda conmigo, que queda con los valores, que queda con con ese de apropiarme de mí mismo, de mí misma. Y entonces digo, bueno, respeto que para ti sea importante esa parte, pero para mí no tanto, entonces vamos a llegar a un punto de encuentro que sea satisfactorio para ambos, para algo equilibrado. Y entonces no es que lo agendemos tampoco, pero vamos a procurarlo. Y entonces cedo un poco y digo, bueno, vamos a darle la importancia. Y para mí, por la otra parte, es importante que me lo haga saber. Y el tipo entonces en este ejemplo dice, no, pero es que yo no soy de palabras. A mí no me gusta hablar o no me enseñaron a hablar porque soy hombre y soy así, soy rígido. Y bueno, pero yo te lo estoy pidiendo, ¿no? O sea, sabes hablar, todos sabemos hablar, ¿sí? Solo que nos cuesta más como varones expresar esto de los afectos. Y también ahí tengo que tener una participación muy activa en decir de vez en cuando, oye, pues no necesariamente un discurso o un poema, pero sí decir, oye, me gustó eso que hiciste por mí. Oye, estuvo lindo ese detalle que tuviste. Oye, estuvo muy rico eso que preparaste para mí. Oye, ese detalle que tuviste anoche conmigo me encantó. Esas pequeñas cosas hacen la diferencia. ¿Sí? Entonces, esto de la intimidad, esto de las cosas o de los lenguajes los va definiendo cada persona. Pero como criterio que puede diferenciar es la disposición al habla, a la escucha, ¿sí? A ponerse de acuerdo, a coincidir. Yo creo que, no sé si eso respondió a tu pregunta, pero que espero que más o menos haya dado ahí un panorama, algo, este, pues que lo Sí, clarifique, ¿no? sí, gracias. Muchas gracias, doctor. No, a ti, a ti. Muchas Paso gracias. Oh, a, aquí hay algunos que han escrito, si me permites uno, aunque sea, te lo claro, voy a Susana. agradecer. Dice, el amor lo vi y lo veo desde la culpa. Tengo un perrito que por mis horarios no puedo estar con él mucho tiempo y mi manera de compensarlo es con la comida. Hoy está en tratamiento, estoy en tratamiento para la obesidad a causa de mi visión equivocada del amor. Me pongo en silencio, gracias. Sí, sí, esas formas de amarnos obedecen en mayor medida a la violencia. Hay incluso, si ustedes tienen tiempo de consultarlo, hicieron recientemente, relativamente reciente, un violentómetro. Algo que consideramos antes como la violencia, que tendría que ser física y que tendría que dejar huellas en nuestro cuerpo, ya lo hicieron como desde bromas sutiles, desde cuestiones como más intangibles, ¿no? Que no se pueden ver, apreciar, retratar. Entonces esto ahorita lo voy a ligar con la culpa. ¿Por qué? Porque a veces una forma de amar es a través de la violencia.
algo muy común, ustedes chéquenlo, vean qué sentido les hace, ¿eh? Puedo estar equivocado, pero revísenlo. A veces es desde actos violentos como esto de la ley del hielo, como el silencio. Y entonces yo digo, mis padres nunca fueron violentos conmigo, o sea, nunca me pegaron, nunca hubo una nalgada, nunca hubo nada, pero me dejaban de hablar. Entonces, si yo hacía algo que no era de su agrado, mamá callaba por días, ¿sí? Y yo tenía 3 o 4 días sin hablarle a ella. Ni siquiera me volteaba a ver, y esto lo escucho también en la consulta. Y entonces, ¿qué hacía yo? ¿Sí? Pues modificar mi conducta. También algo que tiene que ver con lo que la participación de la compañera, ¿no? Modificarme a imagen y semejanza de mamá. Y entonces ando por ahí. Sobre cada punto de lo que estamos hablando podemos profundizar un montón, pero entonces yo aprendo a que tengo que satisfacer y complacer a la otra persona y que en la medida de que no lo haga yo voy a sentirme culpable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy aquí para sentirme amada, pero para sentirme amada o amado tengo que ser complaciente o permisiva o permisivo. Y entonces si no lo hago, esa otra persona, puse el ejemplo de mamá o papá, pero también puede ser mi pareja, digo algo que no le parece y de pronto me ve con desagrado o me deja de hablar. Ajá. Y entonces procuro no hacerlo y me siento culpable y busco compensar. ¿Sí? Y ese compensar a veces no necesariamente es buscarlo o buscarla y decirle, oye, perdóname. ¿Por qué? No sé, pero perdóname. A veces compenso en otros aspectos y algo muy común es la alimentación. ¿Sí? O el consumo excesivo de cualquier cosa, de alcohol, puede ser, de sustancias como las anfetaminas, como la marihuana, la cocaína, cualquier tipo de droga o incluso de los antidepresivos, ¿no? O sea, de cosas recetadas o prescritas también hago un abuso de estas. O de la alimentación, que es lo que tenemos al alcance, porque no voy a ir a buscar una prescripción si aquí en la tienda o en el supermercado tengo azúcares o carbohidratos y me puedo saciar. Si tienen oportunidad de ver una película en Netflix que se llama The Whale, la ballena, véanla por favor, ¿sí? Porfa, véanla, se las dejaría de tarea. Es un encanto y tiene un poco que ver con esto que estamos hablando, de cómo puedo saciar esa emoción a través de la ingesta excesiva y cómo esto se puede traducir en un acto autolesivo, ¿no? Pero por más contradictorio que pueda parecer, esto me satisface y a la vez me da el castigo que merezco, ¿no? Porque no soy capaz de, y véanla si tienen oportunidad. Yatsi García. Perdón, que vea, que perdón, ya no le entendí, es que se movió, que, Ah, hay una película en Netflix que se llama The Whale, la ballena. Es nada más la ballena. Sí, la ballena. O sea, es en inglés, Así. pero tal vez ni lo pronuncié bien. Pero en español es la ballena. Entonces hay que Es, buscarla en inglés. bueno, es que depende de dónde la busquen, ¿no? Pero si lo ponen así, la ballena aparece. Depende de Pero dónde estén también, y, pero nada más en Netflix o se puede conseguir por YouTube. No, no va a estar en YouTube, va a estar en Netflix. No sé si en No, otras plataformas la tengan, pero en Netflix está. ok, ¿Sí? gracias. Una No, de disculpa. nada. No, 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 no se disculpe. Yatsi. Adelante, Yatsi, Yatsi. Por favor, abres tu micrófono. Hola, Gracias. doctor, muy buenos días. ¿Me escucha? ¿sí? Claro. Ah, doctor, una pregunta. Usted comentaba en efecto de cuando yo era pequeña, mi mamá solía dejar de hablar cuando estaba molesta por días o semanas. Ahora yo lo replico con mi pareja, pero no sé cómo interactuar, no sé cómo establecer una comunicación, porque siento que cuando lo hago, si estoy muy molesta, lo único que quiero es discutir o sacar esa ira de alguna forma. Entonces, ¿cuál sería su propuesta para poder, pues supongo que va a ser complicado, no va a ser fácil lidiar con eso o eliminarlo, pero ¿cómo podría manejarlo? Muchas gracias. A ti, Yatsi. Mira, recuerda que esto es aprendido, entonces sí cuesta. Las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero mientras tengas el interés y la voluntad de generar cambios, vas a tener éxito, ¿sí? Entonces, desaprender.
Por eso hablaba en un principio de la deconstrucción. Esto que soy, ¿sí? Esto que pienso o la forma en que veo el mundo la tengo que deconstruir, tengo que cuestionarme cómo soy, ¿sí? En mi caso, hablando de Eduardo, lo que pienso, cómo veo el mundo, cómo veo la paternidad, cómo veo el amor, cómo veo, o sea, todo, ¿sí? Tengo que pensar si esto lo veo como un simple reflejo, porque así debe de ser, porque así se debe de pensar, porque esto es ser hombre, esto es ser padre, esto es ser esposo, esto es ser, ¿sí? Si solo estoy reproduciendo algo que me enseñaron, ¿sí? O mis padres o la cultura. Ajá, entonces me detengo y me cuestiono. Hazlo tú también. Detente y cuestiónate. Esto del silencio es algo, y digo yo, puedo decirlo. No, pues es que es para no generar un conflicto. Pero yo soy consciente del impacto que tuvo conmigo en la infancia, ¿sí? Y digo, no, entonces me quedo callada o callado para no tener más problemas. Pero yo me acuerdo que mamá o papá lo hacían conmigo y que tener un impacto importante y que más allá de no tener problemas me hacían sentir mal, me generaban algo, ¿sí? Y entonces yo andaba por ahí sintiéndome mal y entonces procuré en mis relaciones futuras que nadie me deje de hablar porque era como una medida de castigo, ¿sí? Entonces lo peor para mí es que me dejen de hablar o me desprecien, ¿sí? Entonces tú ahora chécalo cuando lo hagas con tus hijos o con alguien que de pronto estés molesta. Concientízalo, ese momento que te quedes en silencio y concientízalo y te va a costar un poco porque así fuiste educada, concientízalo, abórdalos o aborda a la persona y dile, oye, estoy molesta, eso que hiciste o que dijiste estuvo mal, no me gustó o tal vez tocó cosas en mí que no tienen mucho que ver contigo, pero conmigo sí y quisiera pedirte el favor de que no se vuelva a repetir, ¿sí? Dialógalo. Sí, dos cosas importantes ahí. Lo vas a dejar en claro, vas a comunicar y tú también a través de ese diálogo vas a comenzar a sanar. Porque ahí rompes esto cuando decimos romper patrones, no reproducir, no repetir. Se dice fácil, ajá, pero realmente es muy complejo porque está arraigado, está muy en los huesos de nosotros, ¿no? Y cuando menos nos demos cuenta, y yo digo, odio de mis padres tales cosas que hicieron conmigo. Y de pronto me descubro haciendo lo mismo con mis hijos. Ajá, entonces no rompí nada. Realmente estoy reproduciendo todo solo en otra generación, en otros tiempos, de otras formas, pero sigo siendo lo mismo que hicieron conmigo. ¿Sí? Eso es un trabajo que cuesta. Entonces me detengo, me voy a incomodar un poco, voy a salir de esa zona de confort y voy a dialogar y decir, oye, eso que hiciste, eso que dijiste, pues me puso mal, me sentí triste, me desanimó, me molestó y quisiera pedirte el favor de que no se vuelva a repetir, de que no lo hagas de esa manera, de que bajes tu tono de voz, de que esto, ¿sí? Porque estoy enojada y lo digo tal cual, o porque estoy molesta, o porque estoy triste, porque esto. Eso realmente ya vendría fomentando lo que sería como que ese cambio, lo que conocemos como patrones, lo que le decimos como patrones, ¿no? Como que ya no voy a hacer lo que hicieron conmigo. Ajá. Y mis hijos o mi pareja o quien esté a mi lado va a ir como reconociéndome. Ajá. De que, ok, entonces lo verbaliza y entonces lo dice y entonces me busca de una forma distinta, lo solicita o me aborda de una manera distinta. ¿Sí? Norma, Muchísimas gracias, doctor. Gracias por este gran tema. En lo personal me está ayudando muchísimo. Nada más tengo pues una pregunta nada más. Fíjese que ya como he comentado la otra vez cuando usted estuvo hace 15 días, pues tuve la pérdida de mis papás hace 4 meses y como que sentimos mi esposo y yo que estamos trayendo algo negativo porque, bueno, la muerte, también se le murió ahorita quien lo crió, fue un tío de él que es hermano de su papá, desde muy chico se crió él con él y murió apenas no sé, la semana pasada. Y ahora tenemos un familiar que también está muy grave en el hospital y está a punto también entre la vida y la muerte. Entonces, están pasando etapas bien, bien difíciles, tanto él para mí, él siente más impotente porque estamos aquí en Estados Unidos y no puedo viajar para ir a verlo. Yo tuve la oportunidad de que mis papás estuvieron conmigo y estoy trabajando con eso, pero dice que el vínculo no se rompe, sino que muta. Y las personas, como usted dice, Amada, ya no está con nosotros, es un espacio físico. ¿Cómo seguir viendo ese vínculo? O sea, ¿cómo podemos romper o mutar ese vínculo?
o son costumbres e ideas que tenemos que se muere una persona, traen además muerte y como que estamos como que sacados de onda la familia en esta situación que estamos pasando él y yo. Y pues obvio que sí lo está afectando emocionalmente. Gracias, doctor. No sé si pueda darme alguna aportación o regalarme una sugerencia. Gracias. Me pongo en silencio. Sí, Norma, gracias a ti por tu aportación. Y sí te recuerdo, ahora que lo dices, ahora que lo expones, sí te recuerdo. Esto de que no se rompe, sino que muta, tiene que ver con algo de lo que dijiste, que es como que estamos, este, como predispuestos a que todo se acaba cuando llega la muerte, ¿no? Entonces es parte del cuestionarnos las cosas y por qué necesariamente tendría yo que dejar de amar a alguien cuando se va o fallece o está en una situación crítica de salud. ¿Sí? Es como que ese vínculo con él no se va a terminar. O sea, yo sé que mamá va a ser por mí esté o no esté. Y va a ser para mí esté o no esté. ¿Sí? Yo sé que mi pareja, yo sé que esa persona que amo, pues esto es un como un ritmo de la vida del cual yo no soy capaz ni tengo el poder de frenar. Entonces no tengo que ver ese final o ese culminar de la vida, la muerte, como mi enemiga. Ajá. Entonces voy a estar bien siempre y cuando, y vuelvo a lo condicional, mamá esté con vida, mamá esté saludable, o papá esté con vida, o papá esté saludable, sino que tiene que ser incondicional y entender que es un proceso natural de estar aquí en este plano, crea o no crea que hay otro plano, otra dimensión, algo. Sí, mientras estemos aquí sabemos que es transitorio, que ahorita se menciona en otro punto, creo que en otra diapositiva. Entonces ese vínculo no es que se rompa y se termine, y como ya no está o como ya no estará, yo la voy a dejar de amar, ¿sí? O se acaba para mí, sino que tengo que saber que eso transitorio, que ese mientras tanto, yo lo voy a disfrutar, recuerden, sacar fruto. Sí, y que es mi madre y que la amo, pero que entiendo que en algún momento, que espero que no sea pronto, va a acabar esto o acabó, ¿sí? Y eso no necesariamente tiene que ser para mí una especie de abandono, ¿sí? O de que tuve que haberme quedado sola o que ella se fue pronto o que debió de haber estado para mí, para mis hijos, para sus nietos, para todo este tipo de cosas, ¿no? Sino que tenemos que aprender a que la vida es así y que gracias al cosmos, al universo, a Dios, a las cosas, a las circunstancias, estuvo conmigo y recapitulo y atesoro todo este tiempo, ¿sí? Y agradezco a los ángeles, a los astros, a Dios, a quien sea, que la tuve para y todo ese tiempo donde sí estuvo contigo. A eso me refiero con atesorar, con disfrutar con esa persona donde el vínculo continúa de otra manera, pero continúa. Yo tengo aquí, yo cargo con ese aprecio siempre, que es de la misma manera que yo que quisiera que mis hijos o las personas que me aman cargaran con el aprecio mío cuando yo no esté. Ujú. Sí, que cuando yo no esté, como el ejemplo que puse de la persona en cuidados intensivos y la hija, que cuando yo no esté, no sufran, que cuando yo no esté, yo no me sienta culpable tampoco, porque no estoy abandonando, porque no estoy dejando, sino porque son circunstancias naturales, o en ocasiones no naturales, accidentales. ¿Sí me explico? Y entonces enseño a esas personas que mientras tanto y mientras estemos juntos, esto es para ambos o para la familia. Y que cuando estemos juntos esto no nos separa. Tal vez en lo físico sí, porque ya no nos vamos a estar viendo o haciendo estos rituales, sí, de vernos, de salir, de festejar, de celebrar, de un cumpleaños, de un pastel, de una vela, de esos todos rituales que tenemos, ¿no? Pero vamos a estar en presencia. O sea, voy a tener esa presencia de los valores, de las virtudes, del reconocimiento, que eso sí es algo como si yo heredara o fuese heredado de mis padres hacia mí. No sé si esto pudo aportar Sí, algo a tu situación, pero sí, quiero que la muchas veas desde gracias. otra, no a ti, gracias por estar aquí de nuevo, por participar y espero que de verdad este duelo tuyo transite lo más satisfactoriamente. Sí, yo sé que duele, pero espero que pronto te sientas más en paz, que sé que así va a ser.
Muchas gracias, doctor. Gracias por su aportación. Gracias. A ti, a ti. Bueno, hay Resignifica. algunas... Ah, A perdón. ver, adelante, No, no, no. adelante, Susana. No, quería decir que hay algunas personas que han escrito algunas cosas, pero como podemos seguir también con el tema, perdón por la interrupción, me quedo en silencio, gracias. Va, continúo, pero al momento que me digas, las lees, Susana, ¿eh? Con toda confianza. Resignificar las formas de celebrar es un poco con los de los rituales que mencionaba. Eh, Como volviendo al 14 de febrero y no. O sea, no necesariamente se aprovechó esta fecha para el tema o fue de la fecha que motivó el tema para estar aquí con ustedes, pero no necesariamente piensen en esto, ¿no? Como el Día del Amor y la Amistad o esa celebración que conlleva el 14 de febrero, sino de cualquier otra fecha simbólica como lo puede hacer un aniversario luctuoso también. Y que no se trata de rechazar la fecha, sino de liberarla de su guión único. Entonces, como un cumpleaños, como Navidad, como aquí en México el Día de Muertos o todas estas fechas simbólicas, significativas para nosotros. Entonces, no es como solo el 14 de febrero estoy dispuesto a amar y de pronto viene una depresión en mí si no hay alguien que me ame. Y vienen esto que se agarra a broma o no, de que cómo es posible que me la vaya a pasar solo el 14 de febrero. Entonces hay que liberarnos de ese guión único, como si esa fecha necesariamente calificara mi capacidad de amar o ser amado, ¿sí? Y entonces si viene un 14 de febrero, califica o evalúa si estoy solo o no, y entonces si soy capaz de amar o de que me amen. Entonces hay que liberarnos de ese guión único y somos capaces tanto de lo uno o de lo otro todo el año, en cualquier momento, ¿sí? Y como esta fecha, cualquier otra, de estar con un amigo, de estar con mi madre, con mi padre, con mi hija, con cualquier persona, a pesar de que no sea una celebración como un cumpleaños, a pesar de que no sea Navidad, vamos a hornear algo, vamos a reunirnos, vamos a festejar, porque pues es irrelevante, ¿sí? Porque nos vamos a reunir por la vida misma, por estar juntos, ¿saben? O sea, hay que liberar a estas fechas de su guión único de que tiene que ser o nos vamos a reunir en tal momento, sino que hay que apropiarnos de nuestro presente y hay que resignificar estas formas de celebración. Y a veces son videollamadas como las que tenemos aquí, que ustedes las pueden tener con su familia o sus amigos y festejar algo, ¿no? O celebrar lo que ustedes quieran. Aún en la sombra de una pérdida, la vida late. Esto va ligado con aquello de también de aunque no esté físicamente presente, o de la cuestión de la mutación, ¿sí? O sea, la vida continúa, todos continuamos y a pesar de que estemos no solo con ese fallecimiento, sino tal vez con ese distanciamiento producto de una separación o divorcio. Ajá. O producto del nido vacío, producto de que mis hijos se hayan retirado. No, la vida continúa. Yo tengo que tener esta preparación en tanatología o en el conocimiento del duelo, al menos de lo que son las etapas, eh, no necesaria o no estrictamente pensando en que alguien se puede morir o en que yo pueda enfermar pronto, sino que las cosas pueden cambiar de un momento a otro y que yo tengo que tener las herramientas para hacerme cargo de ello. ¿Sí? Entonces tengo que continuar. Esto va así. No hay un guión único, sino que la vida continúa y tengo que apropiarme de ella. Ajá. Tengo que tener esa valentía para encontrar en mí todos los recursos que me van a hacer sentirme amado y que me van a hacer capaz de amar incondicionalmente. Y no solo a las personas que merecen mi amor, porque ahí va la parte condicionada, sino a todos. Entonces yo llevo toda una vida hasta ahorita buscando que me amen y de pronto hago una pausa, me doy media vuelta y me dispongo a amar. Ya no espero que me amen, ahora amo. Y de pronto yo le hablo a algún amigo, le hablo a alguien y le digo, te aprecio, te quiero y agradezco verte, agradezco tenerte, agradezco estar contigo, agradezco cualquier cosa. Eres importante para mí, punto. Ajá. Porque ya no estoy esperando yo que ellos me lo digan. Mi pareja, mis padres, mis amigos, las personas que tengo cerca. Sí, y ahí resignifico también las formas. Y les digo, estoy esperando que me amen.
o yo soy una persona que merece que la amen, y soy una persona que merece que la busquen, ¿sí? Y yo no estoy para buscar, y yo no estoy para amar, o yo voy a buscar y yo voy a amar siempre y cuando me lo demuestren. Ahí evalúense. ¿Por qué siempre y cuando? ¿Por qué? Porque así me educaron, porque me han fallado, porque si no, no siento, o por qué, porque siempre y cuando. O cómo son esas formas del otro en que las yo voy a evaluar para decir, entonces si eres capaz de que yo te amo, o entonces si cumples con los requisitos para darte mi amor, ¿sí? Pues entonces es como un castigo para la otra persona, porque es como hacer un checklist de, ok, cumple con esto y entonces te voy a amar o a querer, ¿sí? En la medida en que tú desobedezcas o no cumplas con los requisitos, bye, ¿sí? Condiciones, que es muy común. Ajá, entonces esto pues no va a lo más puro del amor. Anabel, adelante. Anabel Bermúdez, Buenos días, doctor. buenos días. Gracias por días. Gracias, doctor, por el tema que está exponiendo, muy interesante. Yo le quiero preguntar algo. Su papá de mis hijos tuvo un accidente muy feo y está pues grave. Tiene dañado varios órganos y aunque ya lo operaron, pues sigue grave. Yo tengo tres hijos y él tiene tres hijos de otro matrimonio. Y mi hija con él tienen una conexión así muy grande, un cariño muy grande. Y su papá, pues inconscientemente siempre ha marcado esa preferencia. Y no es que no quiera a sus otros hijos, pero ellos tienen una conexión, sin embargo, como hermanos, pues es difícil comprenderlo. Le pasa todo esto y mi hija viene conmigo y me dice llorando, mamá, ¿qué voy a hacer si mi papá le pasa algo? Yo no lo soportaría. Yo también me voy a morir. Y luego me dice, mamá, es que moví a mi papá de un hospital a otro porque ahí no lo estaban atendiendo y la doctora me dijo que era muy grave y que si yo me lo llevaba, y le pasaba algo, era mi responsabilidad y yo me siento, entonces si a mi papá le pasa algo, yo me voy a sentir muy culpable. Llega mi otro hijo y me dice, mami, si le pasa algo a mi papá, ¿yo qué voy a hacer? O sea, yo no puedo sin mi papá. Y yo, doctor, no sé qué contestar. O sea, no me siento preparada. Puedo, mi mente me dice que le conteste muchas cosas, ¿verdad? Pero no, me he quedado callada porque no sé qué decirles que a ellos les consuele o cómo ayudarlos, pues que sea una respuesta buena, ¿no? Porque yo les puedo decir muchas cosas, pero igual a lo mejor terminan más lastimados y en vez de fortalecidos. Y la verdad es una situación, o sea, muy difícil. Yo ya no soy esposa de su papá, yo me separé, pero tenemos buena relación. Entonces, yo me quedo callada y solo abrazo a mi hija, pero en verdad van varias veces que me dicen lo mismo los dos y no, y no, y no sé qué hacer, qué decirles, no sé cómo actuar. Gracias. Ok. No, a ti gracias. Mira, tú los conoces mejor que yo, ¿no? Tú eres su madre, entonces háblales con honestidad, con la verdad. No, cuando dices, tengo muchas, podría decirles muchas cosas, hay muchas cosas en mi cabeza que pudiera decirles, siempre y cuando sea desde su propio lenguaje. Es como si tú utilizaras sus recursos lingüísticos, las palabras que ellos utilizan, la concepción que tienen del mundo y desde ese nivel tú abórdalos, ¿sí? ¿Qué saben de la muerte? ¿Qué saben del dolor? ¿Qué saben de perder? Y desde ahí tú aproxímate. Ajá, entonces háblales desde ahí con ¿Ok? total honestidad. No les hables de una visión como adultocentrista y te pongas así en un plano como es normal, es natural, todos morimos, esto, ¿no? Porque sino en una visión como más, pues más infantil, ¿sí? O más de la infancia, vaya, no infantil, sino de la infancia, donde esto es un proceso pues que papá está padeciendo, solo él sabe, pregúntenle cuando pueden cómo se siente,
me duele mucho que le esté pasando por ello, pero yo imagino que está con un equipo médico que lo atiende en todas formas, que hay médicos muy competentes o capacitados o que están muy educados o que fueron a la escuela por mucho tiempo para saber atender sus enfermedades y que están haciendo todo lo posible y hay que confiar en ese equipo médico que está haciendo todo lo posible y hay que confiar en ese ser omnipotente o omnipresente que también se está haciendo cargo de él y hay cosas que nos exceden o están fuera de nuestro alcance y con todo este discurso que tiene sentido para ellos, ¿sí? Para todos nosotros, pero sobre todo para, para su edad, ¿sí? Y entonces, pero que sea honesto, que no sean mentiras, que va a estar bien, o que no sea como omitir cosas para hacerlos sentir bien, sino que sea honestidad, pero tú aprovecha el conocimiento de ellos para hablar desde ahí, desde esa posición. Ajá. Ok. Muchas gracias, doctor. No a ti por Gracias. contribuir. Lorena, Lorena, adelante. Días, doctor. Qué bueno verlo de vuelta por aquí. Am, bueno, mi situación es un poco difícil porque recién estoy entendiendo, ahora que voy escuchando, que estoy en los grupos, que escucho eh, como hoy lo estoy escuchando a usted, que el duelo realmente, porque para mí el duelo era nada más la muerte física de la persona. Como yo tengo demasiado miedo a ese tipo de muerte, pero ahora me doy cuenta de que el duelo en la pareja, el duelo con los padres, por ejemplo, yo tuve que venir a Estados Unidos y dejar a mis padres y yo nunca pensé en eso como duelo y entré en una depresión demasiado profunda. No asumía la lejanía de ellos, sobre todo de mi mamá, y la culpabilidad tan grande que cargué todos estos años, que si se enfermaba, que si no podía estar ahí, que no pude viajar más seguido, que si no le pude dar lo que necesitaba. O sea, todo lo que le pasa a mi mamá hasta el día de hoy, ahora lo estoy trabajando y estoy mejor, pero todo lo que ella, por ejemplo, ella descuida su salud y ya era culpa mía. Y mira lo que me haces, mami, ¿no ves que yo no puedo sentir que no te cuides, tienes diabetes, tienes que cuidarte, tienes que ir al médico? Y mi mamá no quiere ir al médico. Y era una codependencia tremenda porque yo no era feliz, no podía vivir en paz y ella no hacía lo que yo pensaba que era mejor para ella. Eso me trajo muchísimos problemas en mi matrimonio, pero muchísimos, porque yo viví en depresión, ahora últimamente en ansiedad, con ataques de pánico, con problemas. Ujú. Mi esposo obviamente se empezó a resentir con todo eso. Él fue muy compañero conmigo, pero llega un momento que, claro, yo también lo entiendo, entiendo lo que puede, él está sintiendo como un duelo también de mí, porque yo no he estado presente como he tenido que estar, como pareja, como compañera, y él lo ha sentido. Él me dice, no has estado conmigo, tú no me amas, eso que dices no es verdad. Entonces yo no he logrado ser funcional y él me ha dicho, por ejemplo, si esto no cambia, nos vamos a separar, si esto no cambia, yo ya no sé lo que siento por ti. Entonces lo veo también como me resiento, pero al mismo tiempo lo entiendo, porque bastantes años también él estuvo en esa circunstancia, pero no dejo de resentirme, ¿no? Porque voy a eso de que, como hablaban recién, de que como el amor condicional, ¿no? Me tienes que amar incondicionalmente, me tienes que amar, haga yo o esté como esté. Yo tenía esa idea, ¿no? De que tenían que amarme de todas maneras. Bueno, para mí es muy difícil, todavía lo estoy trabajando, pero también entiendo si un día esa persona no quiere estar a mi lado, también voy a entenderlo, porque como decía el doctor recién, es así, ¿verdad? No podemos obligar a las personas a que nos amen o dejar de vivir porque esa persona ya no nos ama. Pero sí es muy difícil para mí esa situación. Espero poder mejorar y tampoco quiero hacer las cosas para que esa persona, o sea, por miedo a que me dejen, ¿no? O sea, quiero
mejorar, avanzar en mi recuperación como persona, para crecer, para sentirme plena, pero también me doy cuenta de que lo puedo haber dañado, aunque fuera inconscientemente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, doctor, por dejarme compartir. Muchas gracias. No, gracias a ti, Lorena. Y mira, tú checa qué cosas que experimentaste con mamá o papá pueden este, haberse reflejado en tu relación, como esto que dices de la culpa, que también es algo que compartió una compañera hace unos minutos. Entonces, de me hacen sentir culpable si yo no estoy para ellos o estoy como ellos desean que esté, ¿sí? Volvemos a las condiciones, ¿sí? Que vienen casi siempre es desde nuestra infancia. Entonces, yo entiendo que así funciona el sentirse amado o que así funciona el amar. Y entonces yo encuentro a alguien y entiendo que amar es esto. Y cuando, como medida de castigo, yo experimento la culpa, que es lo más común. Entonces, en una relación son importantes dos, ¿no? Tú debes de, como lo estás haciendo, de aceptar las cosas que no estás haciendo tal vez lo mejor posible, ¿sí? Y intentar mejorar, que es lo que estás haciendo, pero aquí también hay que tener como el interés por parte del otro, ¿no? Y aceptar que ambos han tenido como, pues, desavenencias, altibajos o cosas que no han resultado tan favorables, pero si en alguna ocasión inclusive tienen la oportunidad de ir a terapia de pareja, pues asistan por pues al menos una ocasión, sí, para revisar como la parte de uno o la parte del otro, sí. Si eso aún no resuelve, si esta persona, tu pareja sigue inconforme y ya no tiene nada que ver contigo, pues va siendo momento de soltar. Como tú bien lo dices, el duelo no necesariamente es la pérdida de alguien, sino es la separación de algo a lo que yo acostumbraba como un lugar de residencia también cuenta. Es el despojo de algo. Ajá. Por eso hace 15 días yo mencionaba también como esto que está ocurriendo de los desplazamientos forzados, tanto en México, aquí por el crimen organizado, como en Estados Unidos por las redadas. En Estados Unidos como pasa de la gente que hace su vida y que de pronto, por cuestiones migratorias, los detienen. Y entonces todo ese proyecto que vida, eh, te vas para tu país de origen, ¿no? Y todo aquello que era mi vida, ¿qué? O sea, eso es un duelo también, eso cuesta, no es cualquier cosa, no es simplemente, bueno, pues vete a donde eres, donde naciste y comienza de nuevo. Si esto es doloroso, genera depresiones, genera malestares, genera ideas suicidas, genera muchas cosas. Igual aquí en México con el crimen organizado, o sea que tienen que cerrar sus negocios, que tienen que cerrar sus empresas, que se tienen que ir de su casa porque está controlada por el crimen organizado, o sea, y de pronto todo eso que invertí, los muros que le hice a mi propiedad, todo lo que yo hice como patrimonio para mis hijos, de pronto me dicen, déjalo y vete a otro sitio. Eso cuesta, eso no es como cualquier cosa y no me voy a andar por ahí con ese discurso de, a fin de cuentas, todo es material. No, pues también nos pesa lo material, sí, porque lo vemos como un futuro para nosotros. Ajá, entonces, tú revisa todo este aspecto como el proyecto de vida que yo tenía y en qué momento se pudo ver frustrado. Y luego, se vio frustrado. ¿Qué tanto dependió de mí para que se viera frustrado? ¿Qué tanto me impliqué yo para que esto funcionara o no? ¿Sí? Y en este momento de conciencia, ¿qué tanto me implico en que funcione o no? Ajá, ya lo demás va a depender también de la otra persona. ¿Ok? Espero más o menos ahí haber hecho algún aporte y me da gusto saludarte. Sí, muchas gracias, doctor. Me quedó muy, muy clara la idea. Muchísimas gracias. Un placer. A Hasta ti, el luego. placer es mío. A ti. Diana Fonseca. Diana, Hola, sí, buenos días. hola. Buenos días, Diana. Eh, bueno, me pareció muy interesante desde que vi el título del taller. Em, y bueno, es justamente eso que estoy atravesando yo por esta experiencia personal de, pues, vivir un duelo que no necesariamente es un duelo de una pérdida física, sino, pues, de una pérdida de estabilidad emocional. En mi contexto, pues acabo de tener un bebé, tiene un mes,
y ha sido como muy difícil porque en lugar de estar como feliz y de haber vivido un parto ameno, armonioso, pues fue súper traumático porque un día antes de dar a luz me di cuenta que pues mi pareja me fue infiel y, y desde ahí es como, siento que he vivido como duelo tras duelo de duelo porque pues perdí la estabilidad con mi pareja, duelo porque perdí como esta experiencia de vida que pues no muchas veces uno tiene hijos, este, y pues no sé, siento que justo esta parte también que dice de resignificar las fechas que dice ahorita, ¿no? Fue por motivo del 14 de febrero, pues Ujú. mi bebé nació un 14 de enero, 14 de febrero pues cumplía un mes, y en lugar de nuevamente de vivirlo como, ay, qué padre, es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y aparte un mes de vida de mi hija, pues es como de, oh, la verdad es que lo viví como, pues apagado, triste, y, y pues ha sido como, mm, pues muy difícil, he estado como literal en depresión todo este mes, he estado como agarrando todos los medios que puedo como para salir adelante porque ni siquiera hay como mm, un pre de break porque pues bueno, no puedo dejarme derrumbar porque tengo un bebé que atender y, y bueno, ahí he estado saliendo eh, con mi psicóloga, una psicóloga perinatal también y pues tratar de darle un resignificado a todo esto, ¿no? Digo, no sé qué aprendizaje en realidad pueda tener, no lo sé, a lo mejor en un futuro voltearé atrás y diré, ok, esto me hizo más fuerte, pero pues de momento así estoy, como en un duelo eterno que se siente. Ok, Diana. Gracias por abrir el micrófono y participar. Y lo Gracias. entiendo y tocas un punto fundamental, lo de maternar, este, y de esa manera, ¿no? Cómo se dio tu relación de pareja. Entonces, tocando un punto anterior era, liberarlo del guión único donde la gente, la cultura, las tradiciones nos dicen que esto me va a hacer feliz, que ser madre era algo que a mí me venía como que era para mí, que estaba destinada a hacerlo y que tener un hijo o hija era sinónimo de hacerme una mujer plena. Y pues tú te estás dando cuenta que las circunstancias eh, pueden determinar como ese estado de ánimo también, ¿no? Que no necesariamente tu plenitud la vas a encontrar siendo madre, ¿sí? Y que ese aprendizaje o ese mensaje de vida no va a llegar en este preciso momento. A veces el dolor duele, ¿sí? A veces transitar por esto y lo tuyo que es reciente, o sea, en este momento difícilmente vas a encontrar algo salvo un fármaco y eso no sé si lo tengas como que sea que sea como necesario o cauto que se te preste en este momento, eh, sino que vayas como transitando esto de la manera más genuina, más honesta posible, ¿sabes? O sea, como saber que no es el destino obligadamente ser felices y que el ser madre o padre sea sinónimo de que a partir de aquí va a venir como un éxtasis en mi vida, sino que parte biológica de esta de la depresión postparto, que en algunas mujeres se da y en algunas no, qué bueno que estás acompañada, pero también hay circunstancias tuyas propiamente que pueden desmotivarte. Entonces, volviendo a lo del guión único, las fechas, no quiero que lo pienses como que es sinónimo de malestar ni de felicidad, sino que en este momento no le estás pasando bien y que te quedes solamente con eso. ¿Sí? Y que todo esto es transitorio, a eso me refería también hace unos momentos, o sea, de que un estado de ánimo no te va a definir, no eres una mujer así por el resto de tu vida o no serás una mujer así por el resto de tu vida, sino que mientras tanto, pues hay estas implicaciones biológicas y psicológicas que no te permiten estar bien, punto. Ya lo irás manejando, vas a encontrar las herramientas, vas a encontrar las personas con quien te puedas acompañar de manera eficiente, efectiva, y trata de sacar fruto, de disfrutar lo que puedas. ¿Sí? Si es una taza de té, si es la compañía, si es la conversación con alguien, si es hacer grupo, como lo menciono aquí, reunirse con otros que también navegan en estas fechas y crear un puerto seguro. Si es hacer comunidad, como es esto, esta conversación, también.
Sí, esto va a ser positivo y productivo para ti. Ujú. Muchas gracias. No, a ti espero haber hecho al menos un mínimo aporte. No, no encuentro ahorita una palabra que pueda así como de pronto hacerte sentir bien. Sí, porque que son varios factores ahí los que intervienen en ese malestar, pero paciencia. Solo eso te pediría por ahora, paciencia. ¿Ok? Bueno, continúo con Ah, esto de... dime. bueno, ya casi se nos da el tiempo de terminar nuestra reunión, pero vamos a tantito, un poquito más para terminar el tema. Ok, Le agradezco mucho, gracias, me pongo en silencio. ya le doy prisa a esto. Reunirse con otros que navegan también es lo que le comentaba a Diana, con otros que navegan en estas fechas y crear un puerto seguro, ¿sí? Eh, Tener esa confianza de buscar y de encontrar grupos, asociaciones, eh, comunidades donde yo también me pueda sentir cobijado o cobijada, ¿sí? Incluso vecinos, familiares o personas que hayan cursado por algo semejante a lo que yo curso o por algo no tan semejante, pero que entiendan qué es esto de atravesar un duelo, una pérdida o de las distintas formas en que se puede experimentar el amor, el dolor, el duelo. Ajá, de acompañarnos de alguien, vaya, de no estar solo, de hacer comunidad, de lo que mencioné en aquella ocasión, de pertenecer a una red y de no aislarnos. Esto también resignifica. Y es negarse a que una fecha en el calendario determina los límites de nuestro sentir. Pues sí, también con el primer punto, ninguna fecha me va a decir cómo es que se debe de sentir esto, ¿no? Sino que esto voy a exentar esa fecha y tratar de experimentarla como yo soy, como yo siento, como yo amo, ¿sí? Y intentar negociar con esas formas, intentar cuestionarlas, intentar reivindicarme en ese sentido. Y entonces amar, disfrutar, querer, apreciar, conversar de una manera distinta, sin obedecer estrictamente a una fecha específica y decir, te voy a celebrar en tu cumpleaños, te voy a festejar en tu aniversario luctuoso o a conmemorar, vamos a hacer una rica cena de Navidad, vamos a hacer, sí, sino que no tiene que obedecer así estrictamente alguna fecha que venga en el calendario. Y la finitud como maestra. La conciencia lúcida de la finitud intensifica el amor hasta su máxima potencia. Es como esto de ser conscientes. Sí, lo mencioné en aquella ocasión, pero a los que no estuvieron, esto de ser plenamente conscientes de que esto es transitorio, de que esto en cualquier momento puede terminar, por causas naturales o no. Entonces, andarme por ahí con mayor conciencia sobre la vida y su fragilidad o la finitud, me va a dar una lucidez, ¿sí? De que esto lo tengo que aprovechar, sí o sí le tengo que sacar provecho a esto y entonces va a potencializar o intensificar más el tipo de relaciones que tengo, el tipo de amor que siento o el tipo de amor que sé que soy merecedor, del cual soy merecedor o merecedora. Es un recordatorio esencial que invita a vivir y amar con los ojos bien abiertos, sí, con esa plena conciencia o con esa lucidez, donde yo me aproximo a alguien sin condiciones, tratar de que sea sin condiciones. Y si hay condiciones, me reviso, me evalúo, veo esas formas de amar o de que me amen. Los cuestionamientos que me hago cuando me aman o los cuestionamientos que yo hago cuando amo. Veo de dónde vienen, si son de papá o mamá o si son de experiencias amorosas previas. O sea, con esos ojos bien abiertos, ¿no? Para después no culparme o cargar con cosas que no me pertenecen y después victimizarme y decir que, pues que no nací para esto, ¿no? Del amor o de ser querido. La tanatología nos lleva a pensar en el reconocimiento de que todo lo que amamos es en algún plano transitorio. Eso es lo que venía diciendo desde antes. Entonces disfruten de todo, de la compañía de sus seres queridos, de la vida, de este instante, de las conversaciones, de una taza de té o café, de aquellas personas, independientemente de las circunstancias en que se encuentren aquellas personas, pero sáquenle provecho a esto de estar vivos. ¿Sí? Tal vez no vayan a cumplir sus expectativas si no estén esas personas como ustedes quisieran que estuviesen, ¿sí? En las condiciones que desearan que estuviesen, pero ahí están. ¿Sí?
presentes físicamente o no. Sí, y si están físicamente presentes, aprovéchenlas. ¿Ok? Bueno, pues fíjense que tenemos nada más como 5 minutitos más y me hacen las preguntas muy rapidito. Yatsi, por favor, un poquito rapidito porque ya se nos vino el tiempo encima. Gracias, me pongo en silencio. Yatsi, abre tu micrófono. Muchas gracias. Nuevamente yo, doctor, una disculpa. ¿Cómo me recomendaría cruzar un duelo donde no me puedo salir de la casa de mi pareja? Tengo una hija de 2 años y recientemente llegué a Canadá justamente porque para que mi hija estuviera con mi pareja. Entonces, es una muy mala relación, aunque es un muy buen papá. Y bueno, por ahora, por temas legales, no puedo salirme ni trabajar ni nada. ¿Cómo me recomienda hacer ese duelo juntos en la misma casa? Priorizarte. Priorízate, Yatsi, o sea, ve esas necesidades tuyas como mujer, como persona, independientemente como madre o como pareja. Si me dices es un buen padre, pero no una buena pareja, entonces, ¿qué necesitas tú? Y recuerda que esto no es una cuestión egoísta, sino también de autocuidado. Ajá, o sea, ¿qué necesito yo para estar bien? Y no necesariamente qué necesitamos. Eso déjalo en un segundo momento. Entonces yo necesito salir, necesito eh, conocer lugares, explorar, sentirme bien, meterme o inscribirme en algún curso de algo, necesito estar aquí inclusive, necesito cuestionarme el por qué vine, el por qué estoy con él, el por qué todo esto, ¿no? Es una forma primero recuerda que esto del duelo se divide en una serie de etapas y puede que haya negación, puede que haya enojo, puede que haya como depresión al respecto, entonces tú revisa como en qué momento del duelo te puedes encontrar, ¿sí? No es así de sencillo como haz esto y te vas a sentir bien, pero sí busca el propósito de las cosas. ¿Por qué vine para acá? ¿Para quién vine para acá? ¿Y en qué lugar yo me posiciono en esto? O sea, ¿fue un tanto por mí o fue, como dijo una compañera, un sacrificio? O sea, me sacrifiqué a mí por complacer a ellos, ¿no? A mi hija o a su papá. Sí, y desde ahí ya te va a ir dando indicios o respuestas de qué es lo que debes de hacer contigo y que no siempre es satisfacer a las otras personas. Ujú. Aunque sea tu hija, aunque sea tu esposo, porque si no eso te va como conllevar o culminar a una vida de sacrificio. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. No, a ti por el tiempo también apresuro la respuesta. Mimis, Sí, mire, yo ahorita ya me moví, ya tengo rato haciendo unas cosas que no puedo estar en un solo lugar estar haciéndolas. Yo tengo todos los duelos sabidos y por haber, no hay un solo duelo que no. Y lastimosamente estoy batallando con ellos demasiado por la fibromialgia. Eso es algo tan marcado que llegó a mi vida y llegó para quedarse. No hay manera de desterrarla. De haber sido una mujer muy fuerte, de haber tenido hasta 3 trabajos en un día para darle de comer a 4 hijos, haber enviudado a 24 años. Pues es un duelo muy severo, digo. Bueno, dejo atrás todo, pero ya no estoy, hasta con un simple ejercicio que haga, me lastimo y tengo que ir a rehabilitación para poderme enderezar y poder estar bien. Aprendí un oficio, como dice usted, algo en que ocuparse, sí. Me fui primero de voluntaria, 7 años como voluntaria en las brigadas, en los ejidos, cortando cabello. Ahorita tengo lo propio, aunque es algo sencillito, pero hay ahí manera de hacer la lucha. La bronca es que ya está la columna pues desviada, ya digo, Dios mío, y fue tanto andar allá, ¿verdad? Pero bueno, el detalle es que es mucho duelo y no puedo trabajarlo uno por uno, o sea, casi todo soy como un reflejo de todo lo que se habló, un reflejo que no, como que no se adapta y ahí es el problema. Yo por ahí vi el teléfono, no sé si lo volvieron a poner hoy, pero esa vez andaba, pues llegó gente de repente aquí misma de la de aquí y ya me salí a atenderlos, entonces la misma familia. Entonces ya no pude anotarlos. Esos teléfonos que ustedes ponen ahí, si es por línea o cómo es que atienden, porque creo que están en México, pero yo estoy a 13 horas de provincia de México. Estoy retirada. Ajá. Entonces sí necesito la ayuda psicológica
de urgente porque es algo que me está, como quien dice, no frustrando, pero es un duelo que lastima. Lastima porque Sí. pues tengo todos los duelos habidos y por haber, desde relación, desde salud, desde autoestima baja por la familia que se quedó, pues todo lo que cuando uno crece en ese tipo de ambiente, Ujú. entonces también me dañó. Gracias, que Dios lo bendiga por su... No, gracias a ti, Mimis. Sí, mira, ahorita te voy a la siguiente diapositiva, ya voy terminando para que sigas, puedas seguir la red de Vive Psicología, que es el equipo con quien colaboro, y las atenciones son en línea, son remotas. Entonces, con todo gusto podríamos tener un primer encuentro. Sí, que de hecho hay esa promoción en un primer encuentro del 50 de descuento y de verdad poder ayudarte con cada uno de esos duelos. Ahorita es una participación, es un taller, yo sé que son muchas cosas y mucho de esto se toca por encima, pero al menos quiero que en que en todos ustedes quede algo, ¿no? Algo para que los Este, haga reflexionar, para que los haga cuestionarse, para que los haga reformular la forma en cómo piensan las cosas. No, no es como tal gracias, una siento, terapia porque nos llevaría días. siento como que lastimosamente mis emociones de repente están a punto de estallar y así como que quieren reventar. ¿Sí? ¿De qué no te vales por ti misma? Mira, ahorita no puedo ni moverme para ir a la rehabilitación, porque la combi salta, brincos y todo. Y digo, bueno, déjame poner una toalla para que te la pongas en la cintura mientras que llegas a la rehabilitación. Rehabilitaciones que pues por fuerza tengo yo que pagar porque en el seguro no te da nada. Entonces, pues si todo eso es a punto de así volver a reventarse las emociones, de que dices, ya, una disculpa. No te disculpes, memes. No te disculpes, te entiendo y para eso estoy aquí. Le agradezco a Susana dar el espacio para que haya este tipo de intervenciones que sé que ustedes los tienen constantemente. Sí. Entonces espero con esta conversación haber aportado algo y si tenemos la oportunidad de coincidir ya en terapia también será un gusto para mí, de verdad. Espero poder ayudarte. Esto de la fibromialgia, tú sabes que tiene ese otro correlato emocional íntimamente ahí como implicado. Ajá. Entonces, si son un montón de duelo y cosas, créeme que se puede resolver. Imagino que ya estás en tratamiento farmacológico para esto de la espasticidad, el dolor muscular y todo tipo de Ya molestias, ¿no? casi no Pero lo aparte, uso, doctor. Ya casi no, por la cuestión de que son medicamentos muy fuertes. Ando buscando la cita con reumatología, tampoco se la dan a uno, ya tengo años y no me la han dado. Entonces, de lo de psiquiatría, pues es también medicamento muy fuerte que una vez me hizo caer de nuca donde yo andaba. Entonces, pues soy un poquito miedosa y ya todo eso, lo único que me queda es con una sola que me hace descansar por la noche. No es ujú, psiquiátrico, más bien es como para relajar los músculos. Pero sí, déjeme, ujú. ahorita busco ahí donde deje su teléfono, doctor, y ahí por ahí lo localizo. Gracias. No, a ti, Mimis. Gracias de verdad y espero poder coincidir. Entonces, bueno, ya termino también porque sé que Susana tiene su agenda y sus tiempos. Termino con esto, porque el verdadero amor no teme al dolor, lo reconoce, lo abraza y desde ahí encuentra una manera de seguir amando. En ese espacio donde conviven la memoria y la falta, florece quizás la forma de amor más valiente y verdadera. Esto que quiero que resuma algo de lo que hablamos. Obviamente no se pudo abarcar todo porque se desprenden muchos temas y muchas dudas, pero al menos quiero haber sembrado eso o algo de esto en ustedes y que ustedes sigan elaborándolo a lo largo del día o de la semana, ¿sí? Y ya aquí dejo, este es el Instagram donde te pueden atender, una compañera atiende aquí o vía telefónica, también lo puedes googlear o directamente en el Instagram. Lo digo por ti, Mimi, o por cualquiera que pueda querer aprovechar la promoción del 50 para tener sesiones en línea de psicología, tanatología, terapia de pareja o con niños. ¿Sale? Es un gusto haber estado nuevamente con ustedes, de verdad es un placer. Susana, también te agradezco a ti por invitarme de nuevo y pues aquí termino con esto. No, pues muchas gracias, a usted, al psicólogo Eduardo Fuentes. Y pues bueno, el grupo La Alegría de Vivir le da las gracias. ¿Podemos quitar, por favor, a la grabación?
Paramos grabación, por favor.